Continuamos con el programa entonces. El siguiente panel es el panel de control parlamentario. También un panel muy importante, con él hacemos el cierre del día de hoy. Es el último panel del día y tenemos la suerte de que dicho panel lo coordine Daniel Rodríguez Masdeu. Daniel es el director del Instituto de Derecho Parlamentario y es director, de los Institutos de Derecho Parlamentario de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y del Colegio Público de Abogados. Además es profesor de Derecho Parlamentario y es miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario. Así que es un gusto y un honor, Daniel, contar con vos y con este panel tan elevado. Daniel, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Encantado de estar con ustedes. Si ustedes me permiten, por el tiempo, ya empiezo con la presentación. Dale para adelante, Daniel, dale para adelante, el panel es tuyo. Bueno, bienvenidos a este panel que hemos denominado Control Parlamentario. Primero agradezco al doctor Marionitti por su invitación para formar este panel tan prestigioso. Segundo, a los maestros Guillermo Schinelli y Mario Midón y al doctor Luis Bebacqua por acompañarnos. Y tercero, a modo de aclaración acerca de la importancia del control. El maestro Mario Midón organizó el año pasado un congreso de 2 días en la Universidad Nacional del Nordeste sobre el control. En el mismo participamos como expositores con Guillermo y luego de exponer y debatir por más de 2 días no terminamos todos los temas que hacen al control. Esto demuestra lo importante del control. Me permito citar, solo para los argentinos entonces, una frase más que célebre: los muchachos son buenos, pero si se los controla, son mejores. Bueno, en el orden de exposición primero voy a exponer yo, después va a exponer el doctor Guillermo Schinelli, después expone el Luis Bebacqua y finalmente el doctor Mario Midón. Así que si ustedes me permiten, comienzo la exposición. El objetivo de este trabajo es verificar si todos los legisladores se encuentran, independientemente de que formen parte del bloque mayoritario, minorías parlamentarias o hasta bloques unipersonales, conforme lo establecido en el reglamento de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un mismo pie de igualdad para poder realizar el control intraórgano, en el que se asegura su participación y contribución en cada paso del procedimiento parlamentario para la sanción de las normas en la legislatura porteña. Para hacer esa verificación, necesitamos analizar todo el articulado del reglamento de la legislatura, a efectos de determinar si un legislador participa en cada una de las instancias en las que se impulsa el procedimiento parlamentario de sanción de las normas. Si el legislador lo hace en todas, se encuentra efectivamente en capacidad de controlar cada paso del proceso. Por consiguiente, el grado de control intraórgano está relacionado con la facultad que le otorga el reglamento a los legisladores para que sin ninguna restricción o diferenciación de carácter reglamentario presente su proyecto y lo impulse, así como los demás legitimados, hasta que la legislatura lo apruebe o rechace en el recinto de sesiones. En definitiva, esta facultad de control intraórgano del legislador se encuentra también directamente relacionada con lo que llamamos el principio de defensa de los derechos de las minorías políticas en la legislatura porteña. Es un trabajo nuestro publicado, plasmado también en la redacción original del reglamento, y de alguna manera resultan ser las dos caras de una misma moneda. Previamente a adentrarnos en esta exposición, enunciaremos brevemente los distintos mecanismos de participación ciudadana que se encuentran vigentes en la ciudad de Buenos Aires. Fundamentalmente, los devenidos por la intervención de la legislatura, según indican los incisos 3 y 4 del artículo 80 y 81 de la Constitución de la ciudad. Paso a leer. Artículo 80. La legislatura de la ciudad reglamenta la participación vecinal en todos sus ámbitos y niveles. Reglamenta los mecanismos de democracia directa. Artículo 81. Con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros, dicta su propio reglamento. Para una mejor identificación los hemos dividido de acuerdo a la fuente que lo sustenta. Primero, materia constitucional, las audiencias públicas, temáticas, la requisitoria ciudadana,
para designaciones y acuerdos, la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandato, el Consejo Consultivo de la Ley de Comunas, el Consejo de Planeamiento Estratégico, el Consejo Económico y Social, como normas independientes, el programa de la legislatura y la escuela, el foro de la tercera edad, el foro para la plena integración de los residentes de otras nacionalidades y el Parlamento de las Mujeres. En materia reglamentaria, el artículo 8 del reglamento de la legislatura expresa que cualquier elector del distrito puede efectuar impugnaciones a los legisladores. Las reuniones de las comisiones de asesoramiento permanente y las juntas, en las cuales durante la primera media hora cualquiera puede hablar sobre el tema del sujeto al temario, las reuniones públicas especiales y reuniones fuera del ámbito de la legislatura, la tribuna popular y las consideraciones de particulares. En general, todas estas normas fueron aprobadas por la primera legislatura, imbuidas del mandato otorgado por la Convención Constituyente. El legislador originario ha tomado la manda dada por los constituyentes y diseñado un mecanismo reglamentario en el cual, por mínimo que sea el bloque que conforme un diputado, tiene derecho a presentar y llevar adelante su proyecto hasta ser debatido en el recinto de sesiones, o por lo menos dejar sentada su posición en defensa del mismo, y va a participar en cada etapa del procedimiento parlamentario, controlando y contribuyendo o intentando desecharlo por el supuesto de que se trata de un proyecto que no es de su autoría. A los efectos de poder desarrollar este ejemplo, tomaremos la mínima expresión de la representación legislativa que permite la legislatura de la Cámara, es decir, un diputado, vamos a pasar a ser el diputado, que pasará a constituirse en bloque unipersonal. Y desde allí iremos siguiendo todo su peregrinar hasta la presentación de un proyecto en su defensa y la defensa en el recinto de sesiones. Por supuesto, todo comienza en la sesión preparatoria, en donde se dan los principios básicos para que nuestro legislador pueda participar y controlar todo el procedimiento antes enunciado, si es que puede hacerlo, ya lo veremos. Entonces, sesiones preparatorias. Como sucede en los ámbitos legislativos, en las preparatorias se produce la incorporación de los integrantes del cuerpo. Como sabemos, la Cámara es la jueza de sus títulos. Entonces, un diputado puede impugnar, ser impugnado, defenderse. La diferencia fundamental del reglamento de la legislatura con los reglamentos de las demás cámaras es que el artículo 8 del reglamento de la legislatura expresa que cualquier elector del distrito puede efectuar impugnaciones. Es decir, que quien se encuentra legitimado para votar a un legislador también se encuentra legitimado para impugnarlo previo a su ingreso. Este es uno de los mecanismos de participación ciudadana más importantes previstos en el reglamento de la legislatura. El diputado puede elegir y ser elegido autoridad de la Casa. Con respecto a las autoridades, vamos a separarlas de acuerdo al sustento que en la legislatura. Materia constitucional, la presidencia de la legislatura es ejercida por el vicejefe y además la Constitución determina un vicepresidente primero, quien ejerce su coordinación y administración. Como materia reglamentaria, el artículo 1 del reglamento ha creado los cargos de vicepresidente segundo y tercero. Elegido es igual que al vicepresidente primero a simple pluralidad de votos. Entonces, en la Asamblea se constituyen los bloques políticos. El segundo párrafo del artículo 103 del reglamento, referente a la organización de los bloques, dice que los bloques parlamentarios, cualquiera sea el número de sus integrantes, puede constituirse en cualquier momento del año. En los hechos siempre lo hacen en principio en la Asamblea. La integración de la labor parlamentaria. El 106 del reglamento expresa que integra la Comisión de Labor Parlamentaria el presidente, los vicepresidentes y los presidentes de los bloques políticos, o quienes los reemplazan. Es decir, nuestro diputado hasta ahora fue elegido, intentó elegirse, que lo eligieran como autoridad, bloque unipersonal seguramente no lo consiguió, pero constituyó el bloque, participó de la integración de la labor parlamentaria y ahora también, según el reglamento, se decide en la sesión preparatoria la integración de las comisiones de asesoramiento permanente. El artículo 26 del reglamento expresa que las preparatorias se deben nombrar a los integrantes de las comisiones de asesoramiento permanente y las juntas. En principio debemos destacar que esto no sucede en una sesión preparatoria
no se pueden repartir casi 400 cargos. En definitiva, se faculta al vicepresidente primero para que en los últimos días de febrero o mes de marzo exprese su resolución a través de un decreto con el acuerdo de toda labor parlamentaria sobre la composición de las comisiones. Es decir, el reglamento de la legislatura tiene previsto y detallado todas las posibilidades de participación que tiene un legislador, desde la elaboración del proyecto y su presentación en forma individual, hasta su debate en las comisiones y el recinto de sesiones. Para seguir un orden, procederemos a analizar ahora el recorrido de la presentación de los proyectos en la legislatura y de esa forma determinar si realmente el diputado en forma individual, presidente de bloque en este caso, participa en todas las instancias. Primero veremos la presentación de los proyectos. El 176 dice que un proyecto es todo asunto que promueva un diputado o una diputada. Es decir, el reglamento de la legislatura ha ya determinado en ese artículo que un solo legislador puede presentar un proyecto con su sola firma. Por consiguiente, un diputado solito es autor de un proyecto. Por otro lado, el proyecto es publicado en el Boletín de Asuntos Entrados y el diputado puede discutir acerca de los giros, es decir, a las distintas comisiones a donde ha sido girado el proyecto. Ustedes saben que mientras a más comisiones es girado, menos futuro tiene del proyecto de ser aprobado. La conformación de las comisiones, ya lo vimos, no se realiza en las sesiones preparatorias, sino que se realiza nuevamente por el decreto de vicepresidencia de fines de febrero o marzo, y el 136 del reglamento en principio sigue con los lineamientos de las cámaras a nivel nacional, ya que determina que los diputados de las comisiones de integración permanente y las juntas y las presidencias deben hacerse en lo posible respetando la proporción de los sectores políticos que estén representados en el seno de la legislatura. Pero a su vez tiene un tema muy importante. Ya desde esa época, 1997, el reglamento de la legislatura dice que debe respetarse la diversidad de género. Hemos presentado el proyecto, vamos a ver ahora qué sucede en las comisiones. El orden de tratamiento de los proyectos. El 156 establece un orden de tratamiento. En principios generales, que es por orden cronológico de entrada. Después están las excepciones. Cuando el cuerpo haya aprobado un tratamiento preferencial para un asunto, cuando la comisión de labor parlamentaria haya prestado acuerdo por un pedido de pronto despacho, cuando al menos 3 miembros de la comisión soliciten la inclusión del tema en el temario, o cuando la comisión decidiese modificar el orden del día por los asuntos que tengan que ver con una resolución fundada. En el caso de las preferencias y los pronto despachos, ya vimos que lo decide el labor parlamentaria y el cuerpo. Ahora bien, vamos a ver cuál es la participación del diputado en la comisión, de nuestro diputado único, también presidente del bloque. Debemos considerar ahora si el diputado es miembro de la comisión o si no es miembro de la comisión. Si es miembro, tiene la obligación de participar despachando, excepto que se encuentre en licencia o por razones de enfermedad. Con respecto al quórum de la comisión, vamos a destacar algo muy importante que tiene la legislatura. En principio general expresa que se obtiene con la mayoría absoluta de sus miembros. Hasta ahí no hay inconvenientes. Pasada media hora, 1/3 de los miembros de la comisión pueden despachar el tema. Es decir, suponemos una comisión de 9 miembros, 5 son el quórum y pueden despachar. Pasada la media hora, 1/3 de 9 sigue siendo 3, o sea que 3 pueden despachar. Y el artículo 145 completa el sistema, diciendo que si es la tercera vez que el tema se encuentra en el temario, los diputados presentes, en este caso podrían ser 2, pueden llegar a despachar. Entonces hay un despacho con 2 diputados presentes nada más que firmen el despacho. Esto está sumado a 2, fíjense cómo los diputados en forma individual, aunque sean pocos, pueden llegar a despachar y llevar un tema al recinto. Esto está complementado por las garantías sobre la igualdad de tratamiento de los proyectos. La legislatura garantiza el tratamiento de los proyectos en 2 artículos.
El 154 dice que cuando el proyecto tenga el mismo tema, todos los proyectos del mismo tema deberán ser despachados en forma conjunta. La preferencia, que cuando se pida una preferencia, todos los temas que tengan que ver, o sea, todos los proyectos van a ser tratados en forma conjunta. Bueno, ahora pasamos a ver si el diputado no es miembro de la comisión. El 188 obliga a los presidentes de las comisiones a citar a los autores de los proyectos, en este caso a nuestro diputado que no es miembro, para defenderlo en la comisión. Preferencia y pronto despacho, ya dijimos, el diputado puede pedirle. Observaciones, como no es miembro de la comisión puede observar. Emitido el despacho puede el diputado observar durante al plazo de 7 días hábiles a partir de la publicación del despacho. Y finalmente, finalizada la etapa de tratamiento de la comisión, pasamos ahora a analizar brevemente la etapa de la preparación de la sesión. La labor parlamentaria es la reunión de los secretarios parlamentarios de los bloques políticos. Es una reunión técnica. Nuestro diputado de bloque unipersonal tiene partida presupuestaria para determinar su secretario parlamentario y su secretario administrativo. El secretario parlamentario del diputado como bloque va a concurrir a prelabor y presentar el proyecto, por ejemplo, para su debate. Le sigue la labor parlamentaria, que como explicábamos anteriormente en su carácter de presidente de bloque, unipersonal, nuestro legislador participa en labor decidiendo sobre el ordenamiento de los distintos temas. Cada presidente en labor representa a todos los diputados que integran el bloque. Y aquí hay una distinción fundamental de la legislatura. El diputado presidente del bloque vota en labor por todos los presidentes, por todos los diputados de su bloque. No obstante ello, como el reglamento no determina que el presidente del bloque debe emitir su voto en un solo sentido, la historia de la legislatura ha determinado que en varias veces, por ejemplo, un diputado de un bloque, presidente de un bloque de 6, votaba 3 por la afirmativa, 3 por las abstenciones, o 3 por la afirmativa, 3 por la negativa de su propio bloque. Y así ha sucedido en varias oportunidades, expresando de esta manera la perspectiva diferenciada de los diputados de su bloque en temas específicos. Como participación del bloque unipersonal en la sesión, ya estamos en la sesión, hablamos de un trámite normal. El trámite normal dice que el despacho, si igual a la sesión, debe ser discutido en general y particular. ¿Quiénes son los que pueden hablar en general y particular? Bien, el autor, la mayoría, la minoría del despacho. El diputado que asume la representación de un sector político del bloque, es decir, nuestro diputado en forma unipersonal puede hablar. Y si no, puede hablar también los diputados en forma independiente, lo único que tienen menos tiempo. Sobre la legislatura en comisión, nos hemos pronunciado en diversos artículos y ellos los remitimos, destacando que tanto los reglamentos de la legislatura como la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación contienen los mismos errores, a los cuales nos remitimos. Finalmente, el trámite excepcional es el planteo sobre tablas. Las mociones sobre tablas, según el concepto determinado en 201, dice: es moción de tratamiento sobre tablas toda proposición que tenga por objeto considerar inmediatamente un asunto con o sin despacho de comisión. Es un poquito complicada la definición, no muy acertada. Pero las tablas pueden ser acordadas con discursos, los tiempos los establece la labor parlamentaria, y ahí va a hablar nuestro diputado presidente del bloque. Acordadas sin discurso, se habilita la tabla y se procede a su votación, o no acordadas. El autor del proyecto cuyo tratamiento sobre tablas no hubiese sido acordado puede fundamentar durante 5 minutos y después, por supuesto, seguramente perder la votación. En el caso de las no acordadas y las sin discurso, y en todos los casos en general de las tablas, los diputados tienen el derecho de insertar sus discursos en la versión taquigráfica. Es decir, nuestros diputados pueden discutir el tema desde el inicio hasta el final, donde se aprueba el proyecto. Bueno, eso es resumidamente lo que he presentado como el control intraórgano. Toca ahora presentar al doctor Guillermo Schinelli, director de Información Parlamentaria y de la Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados de la Nación,
profesor en la diplomatura en Derecho Parlamentario de la Universidad Austral, profesor en el curso de posgrado en Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ex profesor pro titular de Derecho Constitucional y de posgrado en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de Buenos Aires, autor de libros y artículos sobre derecho parlamentario y de la división comentada del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Su tema va a ser las comisiones investigadoras. Guillermo, por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Que hago extensivas a María Gracia por la invitación y muchas gracias a la gente de Asalra por lo mismo. El tema que voy a tocar, bueno, la verdad, soy, como le decía hace un rato cuando empezamos, antes de empezar al doctor Midón, soy un cara dura en venir a hablar de esto delante de él, porque es la persona posiblemente que más sabe en la República Argentina de este tema. El doctor Midón es autor de un clásico libro, que es este que está acá al revés, pero se ve, y además fue ayornado, este libro, por otro posterior que es del año 18, Prerrogativas de los legisladores, donde tiene en ambos casos completísimos capítulos de este tema. Pero bueno, es un gusto, además el doctor Midón siempre tuvo un particular afecto con mi titular de histórico de cátedra, el doctor Carlos Medía Videgain, fallecido hace pocos años, de 100 años, así que es una doble satisfacción. También es una enorme satisfacción estar con el doctor Vivacqua, con el cual compartimos hace algunos días otro panel. Y voy volando a lo concreto porque tengo 12 minutos, a ver si llego. Comisiones investigadoras del Congreso, y algunas cosas le voy a tener que leer porque en 12 minutos hablar de esto es muy poco tiempo, pero bueno, haremos lo que podamos hacer. Información y asesoramiento para el Congreso. El Congreso necesita para desempeñar bien sus funciones investigar. ¿Y cómo investiga? Bueno, a través de varios métodos, pedidos de informes al Poder Ejecutivo, interpelaciones, que es una entidad que está en la Constitución y que hace algunos años, bastante, hace como qué sé yo, 15, 20 años que no se pone en práctica. La famosa presencia obligatoria del jefe de gabinete de ministros una vez por mes, en teoría, que también está amenguando cada vez más. El apoyo de funcionarios técnicos especializados, que los tiene y son muchos y son muy buenos. La investigación que hacen las comisiones permanentes de asesoramiento y, entre otras cosas, la actuación de comisiones investigadoras parlamentarias, que es a lo cual le vamos a dar relevancia ahora. Las comisiones investigadoras son creadas, son a veces unicamerales, a veces bicamerales. Las unicamerales, por supuesto, son creadas por resoluciones de cada Cámara. Las bicamerales generalmente se originan en leyes, aunque podría haber resoluciones conjuntas de ambas cámaras que crean una comisión investigadora bicameral. Generalmente están pensadas para durar hasta que se termine su cometido, aunque el Senado precisa algunos límites temporales en su reglamento respecto de las comisiones investigadoras. También hay muchísimos casos de comisiones que se crean y que nunca se constituyen y que quedan en los registros de la Cámara o del Senado, pero se quedaron así en la nada. Las hay también. El origen del tema de las atribuciones de investigación del Congreso, y hay que ir a la Constitución, artículo 75, inciso 32. Corresponde al Congreso hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina. Es decir, una fórmula muy
muy amplia, de la cual se puede deducir este derecho de investigar, esta facultad de investigar. Leo una frase que quiero remarcar, y esta es una frase creo que mía. Yo escribí para un tratado de derecho procesal constitucional que dirigió el doctor Pablo Maniglia hace como alrededor de 10 años, escribí el capítulo que habla sobre las comisiones investigadoras. Yo ahí dije, la comisión investigadora tiene una facultad incidental de disponer y elegir los medios e instrumentos para hacer efectivas las atribuciones del Congreso, pero no es una potestad autónoma de ejercer la investigación por la investigación misma, sino que busca investigar para obtener información, conocimiento y asesoramiento para el desenvolvimiento de las tareas del Congreso. Y así poder controlar al Ejecutivo, en cierta forma al Judicial, y además controlarse entre sí una Cámara y la otra en el famoso autocontrol intraórgano que puede existir entre ellas. Pero esto hay que analizarlo con detalle, con pinzas. Y cito lo que no debería investigar el Congreso. Menciona a Videgain. Videgain habla del principio de no interferencia en la esfera de competencia. No tiene que interferir en la esfera de competencia del Poder Judicial, en la del Poder Ejecutivo o en las actividades y negocios privados. Acá entramos ya a hablar de un tema que vamos a tratar de profundizar un poco dentro de un rato. Cito al doctor Midón, habla de los límites constitucionales, no entrometerse en los temas en que por disposición constitucional le está vedado hacerlo. Lo dice muy claramente. Y cito a Vidal Campos, lamentablemente fallecido allá por el año 2004, y profesor de muchísimos abogados, y entre otros profesor mío. La atribución, dice Vidart, la atribución de investigación de las cámaras no se extiende a los asuntos privados de los individuos, ni puede tener por fin castigar a los investigados, interferir en la competencia de otros órganos del poder, examinar el fundamento de las sentencias o penetrar en los asuntos secretos o confidenciales que conforme la Constitución entran en los asuntos privados del Ejecutivo. Es una magnífica expresión que comparto sin ninguna duda. Veamos, debo tener la mitad del tiempo, me parece, Daniel, ¿verdad? Veamos entonces rápidamente cuáles son algunas de las discutibles medidas concretas que han adoptado las comisiones investigadoras para investigar. Citar testigos, y acá tenemos una serie de problemas. Se los puede traer por la fuerza pública, se los puede arrestar para que vengan a brindar su testimonio. Revisar documentos, se puede allanar un domicilio para conseguir material y revisar lo que hay ahí adentro. Hacer pericias, preguntas que ha habido y que seguirán habiendo. Hay derecho de impugnar las pericias, pedir las aclaraciones a las pericias, ampliaciones de las aclaraciones. En fin, esto da para 3 o 4 horas de charla. Lo concreto es que se debería siempre respetar los derechos y garantías constitucionales. Pero acá estamos en un terreno que tiene un problemita. No ha sido sancionada una ley formal que reglamente las atribuciones, a priori, las atribuciones de una comisión, de las comisiones investigadoras. Y fíjense ustedes que un poco la Constitución nos lleva a esto, y pese a que nos lleva a esto, por ejemplo, en el artículo 18 de la Constitución, que está hablando, por supuesto, del domicilio y de la correspondencia y los papeles privados, pero ahí menciona el artículo 18 que una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Y en la Cámara y en el Senado ha habido varias tentativas
algunas muy bien redactadas, otras no tanto, tendientes a conseguir esa ley que nunca se ha podido obtener, nunca se ha sancionado formalmente una ley que regule este tema. Por supuesto que acá entra a discutirse otra cuestión fundamental. ¿Es judiciable son judiciables las determinaciones que tomen las comisiones investigadoras? Y bueno, hay una larguísima historia en nuestro país sobre si las cuestiones son políticas o son no judiciables. Lo concreto es que poco a poco la jurisprudencia de la Corte fue llevando hacia la judiciabilidad de prácticamente todo, con algunos bemoles últimamente en algunos casos que están estudiados y que seguirán siendo estudiados. Uno es el caso Barrick, del año 19, y el otro es la presentación que hizo la vicepresidenta de la Nación en la Corte Suprema con motivo de la apertura de las sesiones dentro del panorama de la pandemia, que tiene una amiga muy interesante lo que dijo la Corte. Precedentes argentinos, y acá ¿cuánto tengo, Daniel? 3 minutos, 4. 3 minutos. Precedentes argentinos hay muchísimos precedentes, hay algunos precedentes que han ocasionado alguna jurisprudencia judicial y prácticas parlamentarias. Voy a citar algunos, los más conocidos. En el año 1915 hay una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que adoptó amplias atribuciones respecto de los fines de iniciativa parlamentaria, etcétera, etcétera. Muchas atribuciones. El año 15 estamos hablando. En el año 18, algo parecido, también de la Cámara de Diputados. En el año 20, otra comisión investigadora del Senado, donde miren lo que dijo, los informes que se necesitan conseguir de oficinas públicas o inspecciones deben pedirse primero al Poder Ejecutivo o hacer un previo aviso al Poder Ejecutivo, lo cual es muy discutible, pero lo dijo el Senado en ese momento. En el año 23, Cámara de Diputados, otra comisión de la Cámara, la facultad de investigar no puede subordinarse al beneplácito del Poder Ejecutivo, se dijo ahí. En el año 34 tenemos, por un lado, en la Cámara de Diputados se reiteran los principios del año 15, se consagra el derecho a requerir testimonios, exhibir libros, papeles, documentos. La desobediencia, dicen por ahí, implicaría desacato y violación de privilegios parlamentarios. En el mismo año el Senado tuvo una comisión investigadora que quizás es la más famosa de todas, la del comercio de las carnes, también condujo hasta algún asesinato en el recinto del Senado de la Nación, el caso del senador electo Bordaberry. Hasta se ha hecho una película hace unos 20 años sobre esto. En el año 41, en la Cámara, la Comisión Investigadora de las Actividades Anti-Argentinas, que le dio una amplísima atribución a la Cámara de Diputados, con gran resistencia de parte del presidente de la Nación, que era Ortiz. En el año 49, Comisión de Investigación de Torturas, también con amplias facultades. En el año 58, otra comisión que fue muy conocida, la Comisión de la Cámara de Diputados sobre el ágil especulación, muchas atribuciones, pero resistidas por la crítica. En el año 75, en el final de la época de la presidenta María Estela Martínez de Perón, la Comisión de la Cruzada de Solidaridad Justicialista de la Cámara de Diputados y la revisión de los fondos del Ministerio de Bienestar Social, que ocasionó una muy fuerte agarrada entre la Cámara y la presidenta, que no aceptaba las atribuciones de la Cámara. Y después, pasando
la situación de esos años, pasamos al 84, la comisión de la Cámara de Diputados investigadora de la venta de la compañía Ítalo Argentina de Electricidad, con muchísimas investigaciones, y la comisión del Senado sobre la investigación de ilícitos económicos durante el gobierno militar, donde hubo dos casos muy conocidos, uno es el caso Klein y el otro es el caso Franco, termino, con interesante jurisprudencia, pero que no llegó a la Corte. La Corte recién en el año 88 recibió el expediente, pero decidió que la cuestión se había tornado en inoficiosa. La Corte nunca emitió una sentencia que tuviera que ver con esto directamente. Resumiendo, a nivel parlamentario, las cámaras siempre se autodijeron que tienen amplias facultades y la desobediencia es desacato. A nivel del Poder Ejecutivo, algunos ejecutivos como Alvear, Ortiz y Martínez de Perón lo resistieron mucho, y a nivel del Poder Judicial se aceptaron la facultad de investigación del Congreso, pero no la investigación con meros propósitos penales. Sin jugarse del todo a fondo, el Poder Judicial abogó por la judiciabilidad. Y terminé con esto. Gracias. Gracias, Guillermo, querido. El doctor Luis Bebacqua es el próximo expositor, abogado por la Universidad Católica Argentina, magíster en Derecho Tributario, diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Austral, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de El Salvador. Es el secretario técnico de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Ley 26122, y autor de publicaciones sobre Derecho Público, Parlamentario y Derecho Constitucional, y del artículo muy conocido recientemente publicado, Caducidad de los despachos de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación. Luis, por favor. Muchas gracias, Daniel. Gracias a María Gracia también por la invitación, a Salra, al contador Marionitti, y la verdad que para mí es un gran placer estar con ustedes y especialmente con el doctor Stinelli y Mario Midón, que la verdad que si él decía, si mi precedente, la persona Guillermo decía que le daba vergüenza y se sentía caradura por hablar sobre un tema como comisiones investigadoras porque lo habría escrito Midón, ¿qué me queda a mí respecto a ellos dos, digamos? Básicamente uno ha leído mucho de lo que ha escrito Mario Midón y lo que ha escrito Guillermo Stinelli en estos temas y la verdad que para mí es un grato honor poder seguir las huellas, ¿no? Y tratar de, más o menos, tratar de entender esta cuestión que tiene que ver con el control desde una visión jurídica y política, porque mi rol lo exige. Ahora, más allá de los agradecimientos que me he propuesto para estos minutos que tenemos, tratar de hablar de tres temas: el carácter de la comisión, el objeto de la comisión y la vocación de la comisión de decretos que tienen ropaje de decretos reglamentarios, decretos ejecutivos, pero en realidad tienen sustancia legislativa, y si llego, la conclusión del procedimiento con la idea de falta de rechazo y la invalidez. Es un poco extenso, pero no quería dejar de pasar por ahí, porque me parecen los temas más relevantes que siguen teniendo vigencia. ¿Por qué hablamos tanto de la comisión de DNU, la comisión bicameral de trámite legislativo, como una comisión muy importante en el marco institucional? Básicamente porque controla el poder. Y si nosotros definiéramos el poder, yo me quisiera ayudarme con una definición de Vidal Campos que tengo anotada, que si me permiten las voy a leer, que es aquella capacidad o competencia que nota energía o fuerza y encabeza el Estado. El poder se dirige a un fin, y ese fin es el fin del Estado. Por eso acá nosotros tenemos que tener siempre en cuenta cómo se instrumenta o se piensa el poder desde los órganos, tanto legislativo como ejecutivo. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento antagónico, una visión de poder en donde ciertamente hay
una visión de amigo-enemigo o de contradicción, se diluye un poco el concepto de control, porque en realidad se preserva la idea de poder. Siempre esto en función de lo que está pasando un poco en la práctica de la comisión, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos o pensáramos el poder como bien común, que es un poco la escuela de Vidal Campos, se asienta ahí, tendría el fin o el quehacer político se dirigiría al bien común, no ya como una confrontación, sino en búsqueda del bien común. Me parece que entender esto es un elemento determinante para meternos en el primer tema, que es la interpretación que muchas veces hizo la comisión o los miembros de la comisión sobre una comisión de gestión. Pero es de acá la paradoja, porque nosotros hablamos de que estamos en un panel de control, pero esto se discutió en la comisión. Por eso lo planteo. Parece antagónico hoy hablándolo desde la academia, pero la verdad que es un debate que se dio en la comisión. ¿Y por qué pasa esto, no? Eso es un poco lo que me parece que es importante antes de meternos en los antecedentes. Pasa porque tenemos un presidencialismo muy arraigado. Hay muchos artículos sobre el tema del hiperpresidencialismo, empezando por Nino, que también, el libro de Midón también lo trabaja, el libro de Alfonso Santiago. A mí particularmente me parece quien lo retrató muy bien, y lo recomiendo para leer, es el doctor García Lema en Los obstáculos de la puesta en vigencia a los 20 y 25 años de la reforma del 94. Él hizo un análisis de cuáles fueron los problemas. Entre ellos, yo creo que uno de los grandes problemas es esta visión del caudillismo, del liderazgo político, que se enraiza en este concepto que yo decía, cómo se ve el poder en Argentina. Y esta idea alberdiana, darle el poder ejecutivo dentro del marco de la Constitución, no funciona en la Constitución histórica y no está funcionando en la reforma del 94. Porque recordemos que claramente la reforma del 94 nos planteaba un sistema de control en donde en sus ideas fuerzas teníamos tratar de evitar el presidencialismo, pero este hiperpresidencialismo del cual habla García Lemo va a confrontar con la consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático, la obtención de este nuevo equilibrio de división de poderes que no está pasando, y el mayor reconocimiento de derechos individuales, porque muchas veces son los DNU los que restringen derechos muy fuertemente, y no tiene tinte político, tiene un tinte de realidad. Y últimamente, durante este año, ha entrado, y otros años también, ha entrado el crisis del régimen federal, donde la Corte empieza a replantear esta cuestión, bueno, en los clásicos fallos de Camaronera y Colegio de Abogados, en donde habla del presidencialismo, ¿no? Pero volviendo un poco a los antecedentes, que es la métier que nos convoca ahora, claramente yo no estoy a favor de la posición de que estamos ante una comisión de gestión. Pero esto se planteó en la comisión, se planteó allá por el año 2009, cuando se generó una integración parcializada de 8 contra 8, y ahí se planteó el bloque de senadores de Frente para la Victoria, el senador Pichetto, planteó que es una comisión de control, es una actividad in situ que tienen todas las comisiones del Parlamento sobre la tarea que realiza el Poder Ejecutivo. Para nosotros esta es una comisión de gestión y de gobierno. Tiene que ver con el gobierno. El DNU es un instrumento de gobierno. Y por eso yo empezaba a hablar de cómo vemos el poder para poder ver cómo interpretamos en la práctica parlamentaria el poder. Y dice, a renglón seguido, estamos ante una comisión de control cuando hablamos de la auditoría general, porque establece el artículo 85, lo establece expresamente el artículo 85, que la presidencia tiene que estar en el principal partido de oposición. En el año 2007, previo a esto, la posición de Capitanich era otra. Cuando se discutía una cuestión que tenía que ver con derecho procesal, con derecho presupuestario, una modificación presupuestaria, dato de color para tener en cuenta con el tema de control, que si no recuerdo mal, salvo en el 2006,
o en general, en todos los años, desde el año 97 o 98, se modificó el presupuesto por DNU, lo cual es un dato muy fuerte, ¿no? Bueno, lo que plantea Capitanich es que estamos ante un sistema de control de doble vía. ¿A qué se debe esta interpretación? A esta idea de cómo vemos el presidencialismo, de cómo se arraigó el presidencialismo fuerte y que en el fondo hay un consenso tácito. No importa el color político, no importa los bloques, y en general los legisladores, parafraseando el teorema de Baglini, a medida que se acercan al poder, van tomando esta posición. Yo creo que acá el problema es la distancia entre el DNU, entre el dictado del DNU y el control judicial. Creo que eso afecta muchísimo. Si nosotros nos ponemos a ver, la Corte, cuando sanciona el Colegio Público de Abogados y Consumidores, son 2 decretos que eran del gobierno de Dualde, y yo no sé, sí, de Dualde creo que era. Con lo cual, está muy atrás en el tiempo, salvo este control de hace unos meses, que no se metió en el tema de DNU, sí lo hizo en Lee. La Corte no suele intervenir en esto, extremando esta idea, llevándolo a una cuestión muy fuerte del principio de no interferencia. Pero no me voy a meter en un tema que seguramente lo va a tratar mucho mejor que yo el doctor Midón. Y el segundo tema es que se ha colado un concepto del derecho parlamentario italiano y el derecho parlamentario español. El concepto de indiricio político. Esa ampliación de competencia de las funciones del Ejecutivo que se ve limitado. Que limita un poco el control del Congreso. Pero lo que pasa es que en el derecho parlamentario, con la moción de censura, se cae el gobierno. En cambio, este es un gobierno que tiene que sostenerse los 4 años y que puede generar, incrementar el poder. Disculpe, doctor, si puede redondear un minuto, nos queda muy poco tiempo. Bueno, el segundo tema tiene que ver con la competencia de la Comisión y el último punto no lo voy a tocar, que tiene que ver que nosotros sabemos que hay 5, para mi modo de ver, hay 5 tipos de decretos, de los cuales 3 son de naturaleza legislativa, el DNU, el delegado y la promulgación parcial de leyes. Los 3 pasan por la comisión, pero puede pasar que un decreto reglamentario, un decreto ejecutivo que tenga una coraza, una máscara distinta, sea enmascarado, tenga, como si pensáramos una sociedad, un acto jurídico que en realidad encubre otro acto, con lo cual la pregunta es si el Congreso puede, el Congreso claramente puede, porque lo establece la ley 26.122 en el artículo 24, creo, o 25, 26, pero si la Comisión puede dictaminar sobre eso, y incluir dentro de su temario algún decreto que tenga ropaje de reglamentario o ejecutivo. ¿Y qué dijo la Comisión sobre esto? El primer antecedente es del año 2006, un decreto que era el 1562 del 2006, en donde se creaba un puerto privado por medio de una habilitación de una ley. Si nosotros vamos y chequeamos las competencias del Congreso, el 75 inciso 10 dice que para habilitar puerto que crea conveniente, quien corresponde el Congreso. O sea, tenemos una ley que estaba, un decreto reglamentario que estaba resolviendo esto de esa forma, y ese decreto no pasó por la Comisión cerró el núcleo. Y así lo resolvió y lo asintió toda la Comisión. En el año 2010, principio de 2010, se dictó un decreto, el 699 del 2010, que extendía el plazo de 2 años la promoción industrial de la ley 22021, conflicto entre Mendoza y San Luis. El diputado Tomás presenta el pedido de que se trate por aplicación del artículo 18 de la Comisión y que se traten asesores, y la Comisión, tomando la voz de la diputada Conti, manifiesta que no corresponde a la Comisión. En el año 2016 y 2017 se dictan 2 decretos, el 1206 y el 794 del 2017 de corredores viales,
en donde los partidos de la oposición piden el tratamiento de los mismos. En el primero informa el senador Naidnov que estaba la posición ya arraigada en la comisión, ¿producto de qué? Producto de esta posición que hablaba del decreto 699 del 2010. En disidencia, Lovera plantea que esta comisión, estoy hablando de la oposición en ese caso, plantea con el oficialismo que no tiene comisión para tratar temas que no sean DNU, porque este es un decreto simple. En definitiva, yo creo y estoy convencido de que sí hay competencia, porque hay que hacer una interpretación armónica y sistemática en el artículo 1, 2 y 18, pero con una limitación. Tener en cuenta que podemos generar una afectación en este principio de no interferencia que hablaba el doctor Esquinel. Gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. Paso ahora a leer el currículum del doctor Mario Midón. En virtud de sus pergaminos le hemos conseguido sacar a un contador 5 minutos más. Todo un triunfo, doctor Midón. El doctor Midón es magíster en procesos de integración, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y profesor de Derecho Parlamentario, profesor emérito de la Universidad Nacional del Nordeste, expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y diputado provincial mandato cumplido y ex constituyente de la provincia de Corrientes. Autor, entre otros, de los libros Prerrogativas de los Legisladores y Derecho Constitucional de los Poderes, declarado de interés jurídico y parlamentario por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Su tema, el control judicial sobre el Parlamento. Mario, querido. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Una vez más, celebro el sentido de las iniciativas que desde el Colegio Público de Abogados realiza Daniel Rodríguez Masdeu y María Nense. Y celebro esta posibilidad de poder vernos, aunque más no sea a la distancia, con Guillermo Echinelli, con quien me une un gran afecto, pero sobre todo una línea parlamentaria en el conocimiento a través de las enseñanzas que nos legara el que fuera su directo maestro Carlos María Videgain, y a quien yo solo tuve el gusto de conocerlo a través de su obra. Bien, avanzo para respetar el término. Voy a hablar del control de la actividad legislativa desde el punto de vista de la Comisión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es bien sabido que, de acuerdo a las directivas emanadas de ese tribunal supranacional, el mecanismo idóneo, el único mecanismo idóneo para restringir derechos es la ley formal. Pero no basta solo que haya ley formal, dice la Corte, que esa ley formal debe también ser legítima y propender al bien común. Pero este es un estándar sentado por este tribunal supranacional que pesa mucho desde el inventario de legalidad, sobre todo en nuestra geografía, donde ha hecho eclosión de manera desmesurada las ansias legislativas de nuestros ejecutivos a través, como bien lo reseñó en algún momento el doctor Bevilacqua, a través de los decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia. A nadie escapará que ni los decretos delegados ni los decretos de necesidad y urgencia son ley formal. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, en su opinión consultiva 6 del año 86, ha dicho que también pueden reglamentarse derechos a través de la legislación delegada, y siempre que
esa modalidad esté autorizada por la propia Constitución, que se ejerza dentro de los límites impuestos por ella y que el ejercicio de la potestad delegante esté sujeta a controles eficaces. Bueno, entonces, al amparo de la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana, digo, de una jurisprudencia que debe ser obligatoria en nuestro sistema, pueden restringirse derechos a través de la ley ordinaria y a través de los decretos delegados. Pero resulta que en esta materia, ¿dónde quedan ubicados los decretos de necesidad y urgencia? Porque la Corte ha sido condescendiente con la adopción del decreto delegado como herramienta regulatoria de derechos en el contexto que señalaba o como herramienta excepcional para restringir derechos. Pero el tema es que ni en este pronunciamiento que hablo, del año 86, ni en otro posterior, la Corte ha hecho referencia alguna al estatus de los decretos de necesidad y urgencia. Recuerdo una cosa que es muy obvia. Esta decisión de la Corte Interamericana referida a los mecanismos que validan la restricción de derechos es del año 86. Es decir, se adoptó 8 años antes de la inserción en nuestra ley fundamental de la disposición contenida en el artículo 99, inciso 3. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasa con los decretos de necesidad y urgencia que no son ley formal ni tampoco constituyen legislación delegada? ¿Por qué razón el constituyente del 94, ante el silencio de la Convención de la Corte Interamericana, que nos los ha validado de manera explícita como herramienta restrictiva de derechos y garantías, nada dijo? Bueno, convengamos una cosa. Creo que la determinación del Poder Constituyente del año 94 no fue un acto de alzamiento hacia el sistema interamericano, ni importó su negación. Y en aras de realizar, digo rápidamente para cumplir con las exigencias temporales, tratando de compatibilizar la lectura que ha hecho el Tribunal de Tribunales, es decir, la Corte, y porque esa directriz no ha variado, creo que en los casos en que el Poder Ejecutivo Nacional dicte un decreto de necesidad y urgencia, invocando el atributo que le confiere el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, no podrá, a través de él, limitar el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Claro, teniendo en cuenta que de manera regular toda reglamentación impone algún grado de restricción a los derechos, esta prédica aspira, como mínimo, a que se respeten las disposiciones del pacto, pues nuestro país suscribió ese tratado con el compromiso de adoptar su derecho interno. Es decir, que el Ejecutivo debería abstenerse de emplear esa atribución
si su uso pudiera surgir alguna restricción para los derechos convencionales que prevé el Pacto de San José de Costa Rica. En definitiva, si se procediera contrariando tan claro mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, nuestro país estaría incurso en responsabilidad internacional, de manera que el afectado por la limitación que experimente un derecho acotado por un decreto de necesidad y urgencia debería reclamar ante los tribunales nacionales primero y eventualmente luego ante el órgano supranacional las debidas reparaciones por el perjuicio sufrido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos, por esta clase, aunque breve, pero muy sustanciosa. Le paso la palabra al doctor Marianiti para el cierre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.